Jóvenes, señoritas, bienvenidas a esta sexta reunión. Nuestra sexta semana es la ampliación de la semana anterior y claramente tenemos el propósito de afianzar la parte metodológica, estratégica para el desarrollo de las analogías. Y habíamos comprendido que las analogías surgen cuando entablamos múltiples relaciones entre las palabras y las posibilidades de relación son diversas, tan diversas, intrincadas y complejas como son las relaciones sociales, como son las relaciones entre el hombre y la naturaleza, como son las relaciones entre los elementos de la propia naturaleza. Esas relaciones obedecen a ciertas tipificaciones. Vincula una palabra con otra en este vínculo, en esta conexión que se puede entablar, existe una tipología. Entonces decimos que esta palabra provoca esta otra. Decimos que hay una relación de causa y efecto. Esta palabra está siendo descrita por esta otra. Entonces afirmamos que hay una relación de caracterización, de característica. O que esta palabra es un elemento de este otro. Vinculamos entonces entre el elemento y el respectivo conjunto. O podríamos decir, este elemento es anterior a este otro. Entonces hablamos de una secuencia, de una cronología. O que este es el autor y aquí acá tenemos a una de sus obras. O este es el agente y acá mencionamos una acción que realiza. O este es el instrumento y este es su objeto de medición. Las posibles relaciones son ciertamente diversas, complejas, heteróclitas, multidiversas. Como en todas nuestras clases de razonamiento verbal, le damos un tiempo al plan lector. El plan lector de nuestra semana es un texto más de Mario Vargas Llosa que lleva por título Recitando a Darío. Ustedes lo encuentran en la página 32 de nuestro material. En la página 32, que data del 20 de octubre del año 2019, encontramos un panegírico de Mario Vargas Llosa hacia Rubén Darío. Y pareciera no haber una consistencia. Decir que Vargas Llosa esté homenajeando a Rubén Darío, aquel poeta nicaragüense que marcó un nuevo rumbo para la poesía. Pero no es una conexión forzada. En sí, encontramos, por ejemplo, que la tesis de Mario Vargas Llosa para obtener su grado de bachiller en la Universidad Mayor de San Marcos está dedicado a Rubén Darío. Es un estudio de Rubén Darío. Y encontramos que Vargas Llosa no es el producto de una casualidad. En cada uno de sus lectores él encuentra a grandes maestros. Y no necesariamente pensando en que tú vas a ser un escritor o vas a ser una escritora. La lectura finalmente termina alimentando nuestras existencias. Entonces, cuando hemos leído, o lo seguimos haciendo, con la metamorfosis, Kafka está educando en nosotros un lado de nuestra sensibilidad, de qué actitud debemos tener frente a la persona que es distinta, frente a la persona que es diferente. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento respecto a las minorías? Pues vamos a encontrar minorías de diversa índole. Minorías religiosas, encontramos minorías sexuales, encontramos minorías de diversa índole, que a través de la historia encontramos que estos grupos minoritarios
han sido postergados en sus derechos, discriminados socialmente. Y esta aceptación de nuestra realidad es en sí el sentido cabal de la inclusión. Todos debemos aceptarnos en términos de nuestras bondades y también en términos de nuestras limitaciones. Rubén Darío es un transformador del lenguaje de la lengua castellana en términos de Vargas Llosa. ¿Por qué da esa afirmación? ¿Qué lo indujo a que dijera tales cosas? Para poder conocer a Rubén Darío, tuvo un gran maestro, como fue en su momento Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez lo conduce hacia un conocimiento más sustancial de la obra de Rubén Darío. Y cuando encontramos algunas facetas de la vida de Vargas Llosa, nos damos cuenta de que tiene esa minuciosidad de búsqueda de fuentes, de poder llegar a la esencia de las cosas todas las veces que se aproxima a algo. ¿Y quién le habrá enseñado eso? Y él mismo te lo dirá en esta lectura. ¿Quién le enseñó a tener tal interés de minuciosidad, con una aproximación tan cercana? Él dice que cuando tiene un autor a quien admira, de quien gusta su narrativa, su poética, él se aproxima tanto que es capaz hasta de comprar los huesos de ese autor y afinado. Esa mística forma parte de su perfil y todos sus lectores entendemos que es así, porque cuando va a escribir sobre algo o sobre alguien, pareciera acopiar tantos datos y él le da con su pericia la linealidad que quiera. En este texto, recitando a Darío, nos habla acerca de la manera en que se acercó a Darío, incluso ya viviendo en Europa, ya viviendo en Francia, cómo así se aproximó a Rubén Darío en algún momento de su vida. No puedo ser mezquino en afirmar que sí, Rubén Darío influyó en muchos escritores, incluso en aquellos que le reprocharon en su momento la forma grandilocuente, exótica, exorbitante de escribir, sino que también encuentra ahí un espacio para la renovación del castellano. Vargas Llosa nos confiesa en este texto que algunas de las poesías de Rubén Darío las tuvo que leer con un diccionario en la mano. Y eso es muestra de sencillez intelectual. Esto es muestra de humildad académica. Porque siendo él uno de los monstruos de las letras castellanas, está aceptando de que alguien como Rubén Darío pudo haberlo enviado al diccionario. ¿Y con qué palabras? Leamos entonces algunos fragmentos, y tú obviamente lo vas a leer en forma completa este texto, recitando a Darío. Dice: en mis caminatas matutinas, en ese otoño madrileño que parece no despedirse nunca del verano, la memoria me devuelve de pronto largos poemas de Rubén Darío que aprendí hace más de 60 años. ¿Dónde estuvieron escondidos todo este tiempo?
en el inconsciente. Según el descubrimiento o la invención genial de Sigmund Freud, en aquella lejana adolescencia leí mucho al inventor del psicoanálisis, incitado por el doctor Guerra, nuestro profesor de psicología en San Marcos, que ilustraba las teorías freudianas con las novelas de Dostoyevsky. Y tenía una voz tan delgadita que apenas le oíamos, una voz que parecía el trino de una avecilla. No volví a leer a Freud hasta los años 60, cuando en Londres la amistad con Max Hernández, que estaba haciendo su análisis profesional en el Instituto Tavistock, me resucitó la curiosidad por sus libros. Eran fecundos aquellos sábados londinenses que combinaban el psicoanálisis, las librerías de Viejo y la Revolución Ácrata. Y sigue hablando acerca de su, creo yo, su segunda aproximación a Rubén Darío. En esta vez, evocando a Sigmund Freud para poder acercarse a Rubén Darío. Descubrí a Darío, dice él, en un seminario que dictó Luis Alberto Sánchez para los alumnos de los cursos doctorales de la Facultad de Letras. Cuando volvió al Perú del exilio, hacia los finales de la dictadura del general Odría, en 1955 o 1956. Ahí descubrió a Darío. Era un magnífico profesor, se refiere a Luis Alberto Sánchez, no tan riguroso como Porras Barrenechea, y ahí viene en todo caso la respuesta a una incógnita que habíamos dejado pendiente. ¿Quién me enseñó a Vargas Llosa la minuciosidad de los tratos en términos de datos, hechos? ¿Bien? Subrayamos. Se trata de Porras Barrenechea, de Raúl Porras Barrenechea, que en sus clases de fuentes históricas revelaba siempre los datos de una investigación personal, pero ameno, estimulante, lleno de anécdotas, chismes y comentarios de actualidad que convertían su seminario en una cosa viva, en un ascua intelectual. De sus clases salíamos corriendo a la vieja biblioteca con telarañas de San Marcos a leer los libros que había explicado. Darío fue el poeta del que más versos memoricé en aquellos años de lecturas frenéticas. El poema que más admiro de él, Responso a Verlaine. Responso a Verlaine. ¿Y quién es Verlaine? Está refiriéndose a uno de los poetas malditos, a uno de los poetas simbólicos. Y en alguna oportunidad él confesó que tiene los libros de Verlaine y todos los poetas malditos como libros de cabecera. ¿Qué ha encontrado él que le sirviera en algún momento como fuente de inspiración para su estética, para su literatura? Pongámonos a pensar. Responso a Verlaine. Tuve que leerlo con un diccionario a la mano para saber qué quería decir sistro. ¿Qué es sistro? Propileo, canéforas, náyade, acanto, misteriosas palabrejas que sonaban tan bonitas. He ahí la confesión vargasllosiana. Leer a Rubén Darío le obligó en un momento de su vida tener un diccionario y decir, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Recuerdo, dice, una discusión apocalíptica en París con el poeta chileno Enrique Lehn, que había publicado en la revista Casa de las Américas un poema espléndido y ferozmente injusto, burlándose de las princesas y los cisnes de Rubén Darío y proponiendo que, armados de trinches y cuchillos, nos comiéramos de una vez por todas
al Cordero Pascual. Como Ali, a muchos poetas de entonces les molestaba el decorado modernista de los poetas, de los poemas darianos, esas mezcolanzas indescriptibles de la Grecia clásica con la Francia dieciochesca, sus urnas de cristal, sus violoncelos, las damiselas de grandes escotes y pies breves, sus manos de marqués. Querían que la poesía fuera menos decorativa y suntuaria, que expresara más íntimamente la existencia y no se dispersara y frivolizara de ese modo en la adoración de lo francés. Se equivocaban a juzgar así a Darío, que también podía ser íntimo, profundo y personal. Encontramos entonces acá un fundamento de por qué yo le llamé panegírico. Los panegíricos son defensas cerradas, pero altamente argumentativas, tal vez con una perspectiva estética, de libros, de autores, de propuestas estéticas, de pinturas. Entonces acá estamos encontrando el quid del asunto. Vargas Llosa encuentra en Rubén Darío, más allá de las apariencias que indujo en su momento a sus detractores a rechazarlo, a cuestionarlo, diciendo que él le daba demasiada importancia al decorado. Vargas Llosa encuentra que también Rubén Darío puede ser más, puede ser también íntimo, puede ser profundo y puede ser personal. Y empieza a recordar una de sus poesías que titula Lo Fatal, con ese tenebroso llamado de los últimos tiempos, su poesía titulada Francisca Sánchez, Acompáñame. ¿Y quién es Francisca Sánchez? Francisca Sánchez fue el amor, creo yo, de Rubén Darío. ¿Y quién es esta mujer? Es una española analfabeta ella, que conquistó el corazón de Rubén Darío. Yo no estoy elogiando la relación, simplemente me voy a los hechos. Antes de Rubén Darío, Francisca Sánchez era analfabeta. La relación llegó a su fin y posteriormente, en poco tiempo, la muerte de Rubén Darío. El después encontramos a una Francisca Sánchez que ya sabía leer y escribir. ¿Quién le enseñó? Y adivina, Rubén Darío. Y hay una muestra de lo que acabo de decir hace un momento. El amor que sentía Rubén Darío por Francisca Sánchez. Bueno, otra confesión de Vargas Llosa. A esta, se refiere a Francisca Sánchez, llegué a conocerla, llevado a su casita de las ventas por mi profesor de la Complutense, Antonio Oliver Belmás, y dice Vargas Llosa, era Francisca Sánchez, una viejecita inmortal, menuda, escueta, de pañuelo en la cabeza, que jamás se permitía confianzas con el gran muerto, a quien llamaba siempre Don Rubén. Cuando Darío partió a la loca aventura estadounidense de la que no regresaría, ella retornó a su pueblecito castellano con todo el archivo de Don Rubén, que legaría luego a España, lo heredaría. Le pregunté cómo se llevaba Darío, Rubén Darío y José Santos Chocano, y la respuesta de Francisca fue: Don Rubén le tenía mucho miedo. Rubén Darío le tenía mucho miedo a José Santos Chocano.
me respondió. Y la misma Francisca amplía su respuesta y dice: decía, un día es capaz de entrar a la casa y maltratarme. Y en efecto, la correspondencia entre ambos está llena de cartas en que el peruano exigía con matonerías al nicaragüense artículos elogiosos sobre los libros que le dedicaba. Y nos adentramos entonces a este texto donde los flores y los elogios tienen alguna justificación, creo yo. Y seguimos ampliando nuestra lectura y acá va alguno de los reconocimientos que él hace para la literatura de Rubén Darío. En verdad, dice él, lo que hizo Darío fue romper el provincianismo que asfixiaba la poesía de nuestra lengua, la que desde los grandes tiempos clásicos con Quevedo y Góngora se había empequeñecido y retraído a las querencias locales, y salir a enfrentar al mundo entero para apropiárselo, precisamente con aquellas mezclas y apareos que solo un hombre de la periferia podía haber hecho, es decir, alguien que, a diferencia de un poeta francés o británico o alemán, no escribía condicionado por el peso de una tradición. La extraordinaria libertad y audacia con que Darío creó su propia tradición, en esas alianzas desaprensivas en que los dioses griegos bailan el minué con las coquetas indiscretas de los salones del Rey Sol, acá está la clave, liberó a la poesía en lengua española del regionalismo y la devolvió al universalismo de los clásicos. Gracias a él fueron posibles, de una parte, las conmociones telúricas y épicas del Neruda, del Canto General, de Pablo Neruda en su poemario Canto General, la entrañable poesía de Vallejo, y en el otro extremo, el internacionalismo de un Borges. Este último, se refiere a Borges, lo reconoció de manera irrefutable. Dice Jorge Luis Borges sobre Rubén Darío: su labor no ha cesado y no cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Un monstruo como Borges, aceptando la influencia de Rubén Darío en su literatura. Deslumbrado, dice, por Darío, decidí hacer mi tesis de bachiller sobre sus cuentos. Mis dos asesores, Luis Alberto Sánchez y Augusto Tamayo Vargas, me hacían revisar las citas una y otra vez y me exigían precisiones bibliográficas. Pero sería mucho peor más tarde en Madrid, donde el tutor de mi tesis doctoral sobre García Márquez, el maestro Alonso Zamora Vicente, me tuvo años exigiéndome nuevas correcciones y detalles en inacabables paseos deliciosos por el Madrid de los autores. Eran importantes las tesis universitarias entonces. Ahora no es raro que las plagien, y los plagiarios, en vez de vergüenza, en vez de reprimendas, reciben desagravios y felicitaciones. En todo mi recorrido, esta mañana he recitado en voz baja Era un aire suave, el poema inicial de Cantos de Vida y Esperanza, que comienza con aquel verso deslumbrante: yo soy aquel que ayer no más decía. Y por lo menos 3 veces el responso verbal: si amaino un poco el paso, alcanzaré a recitarlo una cuarta, tal vez. Luis Alberto Sánchez contaba en aquel seminario
que él había comprado por unos cuantos francos en un bouquiniste de París, el ejemplar de prosas profanas dedicado de su puño y letra por Rubén Darío a Remy de Gourmont, a quien tanto admiraba, y que el libro estaba sin desglosar. De modo que el polígrafo francés, tan célebre entonces y ahora sumido en el olvido, ni siquiera se había enterado del homenaje que le rendí. Desde el otro lado del mundo, aquel desconocido nicaragüense, con aquel libro más importante que todos los suyos reunidos. No creo que un siglo y medio después Remy de Gourmont tenga muchos lectores ahora, ni siquiera que se encuentren sus libros en las librerías francesas. A su lejano admirador, en cambio, lo siguen leyendo y estudiando a ambos lados del océano, y estoy seguro gana cada día lectores tan apasionados de sus versos como yo en el vasto mundo de la lengua española, y me parece entonces que escucho allá donde se encuentra el fantasma de Darío que, como la atraviesa Eulalia, ríe, ríe, ríe. Punto. Nos hemos dado el afán de leerlo y comentarlo para encontrar una enseñanza, que la aproximación a autor debe darse con la mayor minuciosidad posible. Aquí el texto tiene elementos de crónica, porque busca sostener el interés de hechos tan remotos que corresponden a un pasado tal vez que abarca a un siglo, tal vez más. En fin, la lectura de Vargas Llosa siempre es trascendente en la medida que nos educa algún elemento de nuestra sensibilidad. ¿Qué vínculos analógicos podemos encontrar entre las tantas palabras que he utilizado? Y arranque, vamos a ver. Dice, en mis caminatas. ¿Con qué palabras puedo relacionar? Haya caminata. Es análogo. Puede vincularse con camino, con senda, ¿no? Puede vincularse con rúa, puede vincularse con sendero, puede vincularse con un capaquinán, para el caso peruano. Luego utiliza la palabra verano. ¿Con qué nos relacionamos? Con calor, verano, ¿ah? Lo relacionamos con estío, con estiaje, con invierno. Tantas posibles relaciones, pensando en las múltiples posibilidades de vinculación. Luego menciona un monstruo de la psicología, que es Sigmund Freud. ¿Con qué relacionamos? Podemos relacionar con psicoanálisis, con la palabra complejo. ¿Sí? Podemos relacionar con Edipo, ¿no? Con Electra. Luego se menciona a Dostoyevsky, y tal vez las ramificaciones son más diversas, porque su trascendencia dentro de la literatura superó las barreras del tiempo y el espacio. Dostoyevsky, de repente lo relaciono con Crimen y Castigo, lo relaciono con Rusia, lo relaciono con asesinato, lo relaciono con Rodion Raskolnikov, ¿sí? Lo relaciono con literatura, con realismo, tantas posibles relaciones que se pueden establecer. Seguimos, tengo la palabra fecundo. Ayúdenme a vincular. ¿Qué hago con la palabra fecundo? Claro, fertilidad. Lo relaciono con la palabra selva, con la palabra jardín. Lo relaciono con la palabra concepción. En fin. Sigo. Menciona la palabra Amazonas, ¿cierto? La palabra Orinoco. ¿Con qué palabras puedo relacionar? Claro, con América. ¿Con qué más? Con río, con orilla. Mira, lo podemos relacionar de diversas formas, pero cuando cambiamos y modificamos la acepción puede hacerse más diversa todavía.
Si vamos hacia la mitología, donde podemos encontrar otras relaciones, ¿cierto? Luego, se menciona la palabra profesor cuando está recordando a sus profesores. ¿Qué? A Raúl Porras Barnechea, está recordando a... Correcto, Luis Alberto Sánchez. Muy bien. Cuando tomo como punto de iniciación para múltiples relaciones, podemos encontrar, por ejemplo, el vínculo con magisterio, profesor con magisterio, profesor con pizarra, profesor con pedagogía, profesor con didáctica, con secuencia, con estrategias, con enseñanza, con aprendizaje. Y las relaciones ya se hicieron amplias y diversas. Muy bien. Luego se utiliza la palabra anécdota. Allá, y lo relacionamos, ¿sabes con qué? Lo relacionamos con la palabra personal, anécdota, con curiosidad, anécdota, con biografía, con hechos, con incidente, con la palabra tiempo, con la palabra narración, anécdota, biblioteca. De hecho, vamos a relacionarlo primero con libros, pero también puedo relacionarlo con aprendizaje, con lectores, con hemeroteca, ¿sí? ¿Y qué más? Con depósito, claro, lo relaciono con depósito, con enseñanza, ¿sí? En una biblioteca podemos encontrar los más grandes maestros de la historia. ¿Qué más? A ver, con la palabra memoricé. ¿Cuándo se utilizó la palabra memoricé? Para que lo relacionemos, ¿no? Con Vargas Llosa y sus recuerdos de aquellas poesías que él memorizó en su momento, memoricé. De repente podemos recordarlo con memoria, con olvido, memoricé con repetición, evocación, un salto al pasado. Bien, memoricé. Se usa luego la palabra poeta. A ver, busquemos sinónimos. ¿Qué dice? Poeta, Bati, Rapsoda, Aedo, Aeda. Y en el mundo que... claro, y encontramos a los jarabicos, ¿no? A los jarabicos, los amautas que tenemos pues. Los decorados, ¿qué son los decorados? Los adornos, los aliños, la estética. ¿Sí? Ese interés por el adorno es parte de la historia de la arquitectura, por ejemplo, de la arquitectura barroca, o de la propia literatura también de tendencia barroca, con la exageración del adorno decorado. Pero a ver si lo relacionamos con Antonino, ¿no? Con sencillez. En términos de estilos, por ejemplo, un estilo neoclásico es exactamente lo contrario a un estilo adornado, barroco o barroquista. ¿Qué más? En fin, tantas palabras que podemos utilizar. Por ejemplo, la palabra legar. La palabra legar. ¿Qué decimos? ¿Ya? Vamos a heredar. Y esa herencia no es solamente fiduciaria o económica o financiera o de muebles. Ahí puede ser en naturaleza cultural. ¿Ah? ¿Qué más? Darío. Consideremos a Darío, claro. Darío puede relacionarse con Nicaragua, con modernismo, con exotismo. Fue el que consideró al color azul como el predilecto para los modernistas y fue el que tomó al cisne como su animal predilecto. Entonces, bien podemos llamarle eso, el poeta de los cisnes. ¿Qué más? Tenemos la palabra provincialismo. El provincialismo o regionalismo más o menos están emparentados porque son tendencias que consideran lo local, ¿no? Como lo trascendente. La mira hacia más allá tendría que ser universalista, ¿cierto? De ahí podemos encontrar analogías de este tipo. ¿Qué más? A ver,
Vallejo, mira, ha mencionado a Vallejo, ha mencionado a Neruda, ha mencionado a Borges, ¿sí? Un libro biográfico de Neruda titula Confieso que he vivido, ¿no? Confieso que he vivido. Y le dedica varias páginas a Vallejo. Te invito a que puedas investigar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, García Márquez. A ver, vamos a generar unas analogías con García Márquez. ¿Con qué relacionamos? Con Colombia, con Cien años de soledad, con realismo mágico, ¿sí? El premio Nobel. ¿Eh? ¿Qué más? Podemos relacionar, correcto, dilo, podemos relacionar a García Márquez, ¿no? Con la palabra clásico. Se ha convertido en eso, es un clásico de las letras castellanas. Muy bien, ¿qué más? A ver, tenemos la palabra amaino. Obviamente es un derivado de amainar, es una conjugación del infinitivo amainar, que es reducir, minimizar, por ejemplo, una precipitación. La lluvia amaina. La lluvia amaina. Normalmente decimos, no, la lluvia pasa. La lluvia ya pasó. Seamos precisos. La lluvia amainó. ¿Cierto? Bien. ¿Qué más? Tengo la palabra fantasma. Claro, podemos relacionarlo con espectro, ¿no? Podemos relacionarlo con miedo, con Halloween. En fin, las relaciones pueden darse de diferente manera o forma. Bien, cerramos esta primera parte correspondiente a nuestra aproximación en el marco del plan lector, recitando a Darío. Yo sé que lo vas a volver a leer. Léelo con el detenimiento. Enfráscate en investigar eh, tantos puntos del cual pueden surgir intereses muy personales. Por ejemplo, me interesa quién es Bakunin. Ha mencionado a Bakunin, ha mencionado a Kropotkin. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Dónde queda el Orinoco? Voy a investigar qué más quiso Sigmund Freud. ¿Qué quieres estudiar psicología? A ver, investiga sobre Freud. ¿No? Investiga sobre Porras Barrenechea. ¿Qué especial tuvo? ¿Por qué Vargas Llosa siempre lo tiene en su memoria? Y cómo así podemos nosotros recordar a nuestros maestros, ¿no? Está mencionándose a Odría. ¿Quién es Odría? ¿Quién? ¿No? Hay recién te enteraste que era de Tarma. Bien. ¿Y qué novela Vargas Llosiana nos recuerda el periodo de gobierno de Odría? ¿Cuál? Correcto. Conversación en la catedral, ¿sí? En pleno gobierno de Odría. ¿Ah? Y sigo, profe, ¿quién es Berlán? Aparte de Berlán, ¿quiénes más forman parte de esta gama de poetas conocidos como poetas malditos? Profe, Baudelaire, ¿no? Baudelaire, ya en una versión castellanizada. Investiga. ¿Y quién fue Rimbaud? Tuvimos poetas malditos en el Perú. O sea, hay simbolistas, ¿sí? ¿No? ¿Quién era José María Eguren? ¿Cuál era su tendencia estética? O sea, una lectura de un texto como la de Vargas Llosa tiene que ser el punto de inicio, de arranque para poder investigar. Yo quiero investigar para ver qué cosas significa Dios. ¿Qué es Kafka? ¿Para qué utilizar eso? Y podemos de repente también encontrar comparaciones. Tú me escuchaste hace un momento decir Rubén Daríano, el profesor dice Rubén Daríano, y Vargas Llosa solamente dice Daríano. Bueno, en realidad yo utilizo esta palabra porque en varios de los textos utilizados para la aproximación a la historia de la literatura peruana por José Carlos Mariátegui,
él prefiere utilizar la palabra rubendariano, o sea, lo compone y lo sufija. Eso significa que la palabra rubendariano es una palabra parasintética. Está generando ahí una parasíntesis. Muy bien, ahí te dejo con las libertades de poder investigar quién es Quevedo, quién es Góngora, qué más puedo saber de Borges, ¿ah? Qué más quiero saber de Pablo Neruda, a quién se ha referido, quién es ese Augusto Tamayo Vargas, ¿ah? Luis Alberto Sánchez, Luis Alberto Sánchez, y te enterarás que llegó a ser vicepresidente de nuestro país. ¿En qué periodo? ¿Quién fue presidente cuando él era vicepresidente? Primer vicepresidente. ¿Cuántas veces llegó a ser rector en la Universidad Mayor de San Marcos? Y en fin, acá hay distintos y variados puntos para poder ahondar, para poder investigar. Muy bien. Ahora nos vamos a dedicar, partiendo probablemente de las múltiples analogías que hemos ido estableciendo en esta clase, en la primera propuesta para el desarrollo de analogías. En el marco del razonamiento verbal, ahora nos vamos a dedicar a la primera propuesta estratégica, que viene a ser el respeto al tipo analógico, el orden de los elementos y la naturaleza de los mismos. En las academias siempre se les ha conocido como el método ROM, siempre se conocido como el método ROM, ¿no? Relación, orden y naturaleza. ¿En qué consiste? Consiste en que la secuencia del desarrollo de una analogía debe darse de una manera ordenada, escrupulosamente ordenada, y así no llegar a falsas respuestas y equivocaciones que podrían darse. Observemos en qué consiste. Relación, orden y naturaleza. Quiere decir 1, 2 y 3. Primero la relación, luego el orden y finalmente la naturaleza. Así. Hagamos cumplir esto. Primero la relación. ¿Qué relación existe entre el recodo y río? Entre el recodo y río. Respuesta. Allá. Yo tengo acá un río. Va formando esto, que viene a ser un recodo. Esto significa que el recodo viene a ser una parte y el río vendrá a ser el todo. De la parte hacia el todo. ¿Y qué te dice? Allá. Busca tu respuesta haciendo cumplir la relación. Haciendo cumplir la relación. A ver. Si el recodo es parte del río, es decir, la rama es parte del árbol, sí. El triángulo es parte del hexágono, no. Uno es parte de varios, no. La curva forma parte de la carretera, sí. El círculo forma parte del compás, no. Listo. Ya hemos hecho cumplir el término de relación. Si hubiera un solo check, diríamos, allá está la respuesta. Entonces doy respuesta solamente en R. Pero como acá hay dos probables respuestas, podemos confirmar que tenemos un distractor y una respuesta. De repente este es el distractor y esta otra es la respuesta. No sabemos todavía. A eso se llama distractor, ¿cierto? Y la respuesta viene a ser la clave. Acá no tenemos 5 claves, acá tenemos 5 alternativas. Bien, vamos ahora al orden. El orden de repente ya está sobreentendido, pero aún así hagámoslo cumplir. Primero la parte, luego el todo. Primero la parte, luego el todo. Primero la parte, luego el todo. 1 y 2 nos conducen a 2 posibles respuestas. 3. La naturaleza. Esto significa que cuanto más se parece nuestra posible respuesta a la premisa, estamos en lo correcto. ¿Cómo es esto? El recodo y el río.
retratarlo, de representarlo, de dibujarlo. Y hagamos lo mismo, a ver. La rama del árbol. La rama, ¿sí?, de un árbol. De un árbol. ¿Parece? ¿Ahora qué dice? La curva de una carretera. Ah, hasta puede ser el mismo dibujo. Hasta puede ser el mismo dibujo. Significa que ya tenemos la respuesta. ¿Sí? La curva y la carretera. Esta es nuestra respuesta. Ahora, si aún así tuvieras dudas, debes cerrar el circuito. ¿Cómo se cierra el circuito? Veamos. El circuito se cierra de esta manera. Recodo esa curva, ¿sí?, como río esa carretera. Entonces, acá encontramos que el circuito se ha cerrado plenamente. El recodo se parece más a la curva que a la rama, así como el río se parece más a la carretera que al árbol. Y nadie puede discutir tu respuesta. Vamos con un segundo ejemplo. La recua y la mula. La recua y la mula. Veamos. ¿Qué es una recua? Es un tropel, un grupo de animales, todos con carga. Por ejemplo, una mula. Así que podemos afirmar lo siguiente. Al conjunto de mulas le llamamos recua. ¿Sí? ¿Qué me dice? Relación. Vamos en R, a ver. En R. ¿Qué dice en R? En R me dice que recua es el conjunto. ¿Sí? Es el conjunto. Y mula viene a ser el elemento. Del conjunto al elemento. Panal es el conjunto y abeja es el elemento. Falso, no confundamos con enjambre. Corral es el conjunto, buey es el elemento. Falso, no confundamos con boyada. Claro, para el conjunto de boy. Río es el conjunto y el agua es imposible, ¿cierto? Ejército es el conjunto, soldado es el elemento. Claro. Libro es el conjunto y menos. Para nada, no puede darse con eso. Aquí, fíjense, ni siquiera hemos tenido la necesidad de seguir avanzando en nuestra propuesta metodológica y confirmamos que nuestra respuesta está en la alternativa D. ¿Sí? Nuestra respuesta está en la alternativa D. Ejército es A, soldado. Ejército es A, soldado. Bien, con estas mismas consideraciones podemos abordar el siguiente bloque. Anónimo es anónimo. Este es un prefijo de negación. Y la raíz viene a ser ónimo, onoma. Onoma, ¿qué quiere decir? Nombre. Quiere decir palabra, palabra, palabra. Lo dice acá sin nombre, sin nombre. La N solamente le está dando forma a la palabra. En teoría la raíz empieza con la O. Como no podemos decir aónimo, se agrega la N como un infijo y tiene forma de anónimo. Bien. ¿Qué existe acá? ¿Qué relación? Vamos con él. Acá existe una relación de contradicción. ¿Sí? Una relación de contradicción y decimos anónimo, sin nombre, con nombre, que tiene y no tiene, o no tiene y sí tiene. Igual se genera la contradicción, la oposición. Entonces decimos, huérfano y niño son antónimos. No. Máscara y rostro, tampoco. Oscuro y claro, sí. Apodo y apellido, para nada. Filántropo con hombre, nada. Confirmada la respuesta. La C. Oscureza, claro. Oscureza, claro. Bien. Arcilla esa maceta. Acá tenemos un insumo. ¿Sí? Tenemos un insumo. Y la maceta como un producto en base a la arcilla. Entonces se confirma acá la relación que vamos de materia prima, ¿de acuerdo?, hacia el producto elaborado.
de la materia prima hacia el producto elaborado. Con arcilla se produce macetas, como quieras. Bien, con acero un barco, claro. Con ladrillos una pared, bien. Con tela un vestido, correcto. Con tronco, aparte de un tronco, una canoa, bien. Con cuero los zapatos. Este es el tipo de ejercicio que nos termina obligando a ser muy ordenaditos. El orden ya está sobreentendido. La materia prima hacia el producto. La naturaleza nos debe conducir a la respuesta. ¿Qué nos dice la naturaleza? Que la arcilla va a ser moldeada. ¿Eh? La arcilla va a ser moldeada. Y moldeando la arcilla tenemos como producto una maceta. Nuestro producto es una maceta. Bien. En esta relación buscamos una posible respuesta. A ver, moldeo el acero y tengo el barco. No, ¿verdad? Moldeo el ladrillo y tengo una pared. No. Moldeo la tela y tengo un vestido. Tampoco. Le doy forma a la arcilla y tengo una maceta, es lo que estamos buscando. Moldeo el tronco y tengo una canoa. Claro. Moldeo el cuero y tengo un zapato. Le voy dando forma y tengo un zapato. ¿Cuál es la respuesta más cercana? Que el moldeo del primero nos conduce al segundo producto. Mejor respuesta, alternativa de que está cumpliendo mejor la condición impuesta por la premisa. Y acá las premisas que están escritas en mayúscula generan condiciones para poder arribar a una posible respuesta. Imponen condiciones y no al revés. Eso significa que de esta palabra inicial buscamos hacia abajo, y siempre de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En cada una de los ejercicios haremos lo mismo. Y solamente se busca, se aplica el tercer momento, que es el de la naturaleza, cuando podemos ubicar dos o más posibles respuestas. Cuando hay una única respuesta, como ha sucedido, por ejemplo, acá en la relación de Reco y Muno, inmediatamente nos vamos a la respuesta y queda en esos términos. No hay necesidad de poder. Esa es la primera propuesta. Tenemos una segunda que se llama la aplicación de proposiciones. Tenemos acá el método ROM, conocido de esa manera, el método ROM, y ahora el método proposicional. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste y lo desarrollamos? Observemos la segunda propuesta. Esta segunda propuesta metodológica consiste en agregar antes de la primera palabra, o en el medio, o al final, alguna palabra o palabras para formar una proposición, una oración. Y que esa palabra debe ser repetida en cada una de las alternativas hasta encontrar la pareja de palabras que tiene mejores condiciones de ser respuesta, porque se reconstruye la proposición en esos términos y en esa relación. Observamos. La propuesta se denomina el método proposicional. Consiste que si tengo un elemento A respecto a un elemento B, por ejemplo, sida y sangre, estos se complementan en la medida que podemos agregar bien al inicio, bien en el medio o al final, o tal vez al inicio, en medio, al final, en fin, indistintamente. Pero no se trata tampoco de agregar una abundante cantidad de palabras que en lugar de favorecer el desarrollo del ejercicio podría entorpecer. Bien, el síndrome, conocido como SIDA, tiene a la sangre como un vehículo transmisor. Lo decimos aquí, hay un tema de transmisión. Notamos la palabra, transmite. Y como quiera que el SIDA no transmite sangre, ¿de acuerdo?
y nos dice que la sangre transmite sida. Ubicamos una flecha en este sentido. Ya, puedo proceder. A manera de pregunta. ¿El virus transmite resfrío? ¿Profe? Sí. ¿El ceviche transmite cólera? Podría ser. ¿El cigarrillo transmite cáncer? No, pero puede ser su causante. No. Podría ser su causante. ¿La saliva transmite rabia? Sí. ¿El ruido transmite sordera? Imposible. Voy a buscar, al igual que en el método anterior, la mayor aproximación. ¿Dónde será la mayor aproximación? Verificamos. ¿Cuál se parece más a sangre? ¿Virus o saliva? ¿Respuesta? Claro, saliva. Entonces buscamos y definimos nuestra respuesta. Alternativa B. Y decimos, así como la sangre transmite sida, la saliva transmite rabia. Es el medio por el cual se transmite. Es el medio por el cual se transmite. Entonces, igual sería, ¿no? Si esa sangre, como coronavirus, esa saliva. Estamos en el mismo entendimiento. A ver por acá. Pasteur, empezamos a recordar a Louis, ¿no? Louis Pasteur, el francés. La rabia. Aquí, de por medio, una información complementaria. Y recordar que los descubrimientos científicos de Pasteur permitieron la cura de la rabia. Decimos, Pasteur curó la rabia. Sí, Pasteur curó la rabia. Así como Fleming curó la penicilina. No. Senin curó la poliomielitis. No, ese dato es falso. Servi curó la rabia. ¿Okay? Dalton curó el daltonismo. No, no lo curó. Koch curó la tuberculosis. Claro. Los estudios e investigaciones de Pasteur permitieron la cura de la rabia, así como los estudios de Koch permitieron la cura de la tuberculosis. Bien. Seguimos con el método proposicional. El conjunto de fibras constituye un tejido. El conjunto de fibras produce un tejido, constituye un tejido. Así como el conjunto de hojas un árbol, de poleas una máquina, no. De ladrillos una pared, claro. Como el conjunto de franjas hace una cebra, no. El conjunto de picos hace un pájaro, no, para nada. Bien, mejor respuesta. A ver, buscamos una mayor aproximación, buscamos la identidad, y ahí viene el concepto, ¿no? Buscamos la analogía. ¿Qué es más análogo a fibra tejido? ¿Hoja árbol o ladrillo pared? Fibra más fibra más fibra más fibra es un tejido. Hoja más hoja más hoja más hoja es un árbol. Ladrillo, ladrillo, ladrillo es una pared. Recuerda. Coincidimos, ¿verdad? A ver, ladrillo es A. A ver, esta es la mejor respuesta. Esta es la mejor analogía de este conjunto. Yo no niego que al margen de estas alternativas pueden haber más parejas de palabras, de repente más cercanas y más análogas a fibra tejido, pero mientras no están planteados, ¿para qué lo comentamos? El gavilán. ¿Qué hace el gavilán? Persigue y atrapa a su presa, pero siempre a verdad. Decimos, el gavilán persigue. El gavilán persigue a su presa. Sí. La espada persigue al esgrima. No.
El dardo persigue al blanco. Bueno, no hay una persecución, pero el sentido de la dirección del dardo es hacia el blanco. O ya te lo repito. El tanque persigue al conductor. No, 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 no. La escopeta al cazador. Orden, ¿no? Repitemos el orden. ¿Qué más? El cañón persigue a la bala. Acá no hay un distractor. De frente levantamos la respuesta B. Dardo es A, blanco. Bien, el método proposicional consiste en agregar una o más palabras que le den sentido a una proposición. Y con esa proposición podemos organizar una oración, ¿cierto? Una idea. Esa proposición debe repetirse en nuestra respuesta. En eso consiste el método proposicional. El hecho de escoger uno u otro método depende de la complejidad del ejercicio. O también puede depender de la pericia, de la experiencia del estudiante que está siendo evaluado. Lo cierto es que cualquiera de los dos métodos debe conducirnos a una misma respuesta. Y cada quien podrá hacer uso de uno u otro y hasta del punto. Podrían complementarse para hacer cumplir la condición básica. Tú buscas y encuentras el par análogo de la premisa que se ha planteado, que comúnmente se presenta en negrita, se presenta con letra mayúscula, se presenta de una forma resaltada para que tú encuentres una posible respuesta. Bien, vamos a la página 34, y empezamos con el bloque de los ejercicios que se han planteado para que tú puedas desarrollarlo adecuadamente. A ver, dice, proceder, ejercicio número 1, en actividades de aprendizaje. Prócer, pensador, ideólogo. Prócer, pensador, ideólogo. Las tres palabras tienen una similitud semántica. Las tres palabras persiguen lo mismo, que identificamos a alguien que ha pensado y ha repensado en las condiciones para liberar a una patria que está siendo sometida, a una nación que está siendo subyugada. ¿Cuál es el cuarto término? El cuarto término en este ejercicio 1 debe ser un sinónimo más de prócer, pensador, ideólogo. ¿Respuesta? Ya la tenemos cerca. Precursor, ¿de acuerdo? Acá vamos. Precursor. 2. Minutero, reloj, occipucio. En caso de un reloj, el minutero es una parte del, ¿cierto?, que va definiendo el avance del tiempo, determinado por 60 segundos. El minutero es una parte del reloj, así como el occipucio. A ver, ¿cómo está mi occipucio? Acá, ¿no? Esta parte determina el ángulo de inclinación de nuestra cabeza respecto al resto del cuerpo, ¿no? Es el occipucio. Entonces, ¿qué decimos? El minutero forma parte del reloj, así como el occipucio del cráneo. ¿Sí? Del cráneo. Acá vamos, la C, del cráneo. 3. El kimono es una prenda japonesa, ¿no?, de las mujeres de ese lugar. El kimono es parte de la tradición milenaria de los japoneses, aunque ha sido reemplazada por ropas y prendas occidentales, pero toda japonesa en algún momento, y sobre todo en acontecimientos que marcan sus vidas, son utilizadas. Algo así como las prendas que usamos nosotros, que usan nuestras madres, en fin, para fechas y momentos de importancia, en fin, para una boda, para el cortamonte, para el baile. Bien, afirmamos, el kimono es una prenda, correcto, el kimono es una prenda, como la plancha es un artefacto. Listo, marcamos la respuesta. 4. ¿Ya?
Entonces, araña, mosca, lobo. ¿Cómo relacionamos? Allá. La araña y la mosca son insectos, así como el lobo. ¿Y eso qué significa? Que debemos encontrar una similitud de género, de condición, de clasificación. Si la araña y la mosca son insectos, el lobo y la respuesta deben corresponder al mismo género. Y obviamente la respuesta es perro, ¿cierto? Así como el lobo y el perro son cánidos. Ya. 5. La batería está conformada por placas. ¿Cierto? Batería, placa. Batería, placa. Muy bien. El cráneo, ¿qué tenemos en el cráneo? ¿Qué lo constituye? Entonces podemos encontrar, dice, parietal, mente. Yo creo que mente descartado, de plano, así como esqueleto y automóvil. La respuesta más adecuada, por las condiciones de la premisa, que viene a ser batería esa placa, es que el cráneo está conformado por un encéfalo, ¿de acuerdo? A manera de separador. Entonces nuestra respuesta está en la alternativa C. 6. Hocico es acanino. Hocico es acanino. Entonces, ¿qué decimos? El hocico es una parte de los caninos. ¿Sí? O el hocico de un animal tiene un canino. Acá tenemos dos posibles relaciones, dos posibles conexiones que se pueden establecer. Luego se menciona a la atmósfera. Si yo digo que el hocico es una parte de todos los caninos, o cánidos, ¿sí? La atmósfera forma parte de qué? Eso significa que no vamos a llegar a ninguna respuesta, lo cual me induce a pensar en la segunda posible respuesta o segunda relación, donde decíamos que el canino forma parte del hocico. Entonces vamos a buscar una parte de la atmósfera. ¿Cuál es esa parte? Respuesta, litosfera, ¿sí? La más adecuada, forma parte de la atmósfera. 7. ¿En qué consiste la apicultura? Que vamos a crear, ¿qué pasa? Apis, ¿no? Abejas, ya relacionados. Apicultura con abejas. Así como avicultura es la crianza de las aves. 7, entonces, aves. 8. Eneas, Afrodita y Ulises. ¿Quién es Eneas? Eneas es un héroe troyano que adquiere un protagonismo trascendental en la Eneida de Virgilio. Pero también es un personaje homérico que aparece en la obra en la Ilíada. Afrodita, mitológicamente, viene a ser su madre. Viene a ser su madre. Ulises también es un héroe de esta guerra, pero de otro ámbito geográfico. Ulises es un héroe del bloque de los griegos, vamos a llamar de esa manera. Y propiamente, Ulises es un rey, ¿no? Itacense, ¿no? Es un rey de Ítaca. Ulises tiene la protección permanente de Atenea, más no de Afrodita. Eso significa que vamos a, de alguna manera, formar algún bloque por acá, ¿no? Podríamos decir, Eneas y Afrodita como que son personajes troyanos, porque el cielo de los griegos, el cielo de troyanos y de griegos, también estaba dividido, ¿no? O sea, la guerra no solamente era en la tierra, también la guerra era en el Olimpo, porque los dioses se habían entrado también en una conflagración, ¿no? Y tenemos a diosas pro-griegas y diosas pro-troyanas. Esa diferenciación nos puede servir en este caso para la respuesta. Bien, pero definamos el vínculo analógico. Eneas, personaje humano; Afrodita, personaje divino; Ulises, personaje humano. ¿Qué nos pide? Un personaje divino. Con esta solicitud
de personaje divino, puede descartarse a Yocasta, por ejemplo, que era la desdichada madre de Edipo, descartar esa opción. También podemos descartar a Eliseo o Eliseo, que viene a ser campos. Campos, sobre todo en los bosques donde hay algo de oscuridad y frescura, ¿no? Donde se sospechaba que vivían los dioses. Bien, ahora vamos a buscar algún personaje divino, pero homérico, vale decir que haya sido personaje incluso con cierto protagonismo en el desarrollo de la guerra de Troya. Y acá obviamente, ya creo que tenemos la respuesta, viene a ser Tetis. Tetis viene a ser la diosa, la ninfa, que llegó a casarse con un humano, ¿no? Con Peleo, para poder procrear a Aquiles, que termina siendo un personaje trascendental, es un personaje cardinal en el desarrollo de los hechos. Ya, notamos entonces, Tetis es nuestra respuesta. 9. Hera, Hephaestos y Zeus. Bueno, acá se menciona Hephaestos, ¿no? Casi como un griego moderno, pero en una versión castellanizada viene a ser Hefestos, ¿no? Hefestos, que es convertido en Vulcano por los romanos, le llaman así los romanos. Hera y Zeus eran los dioses casados. Hera es la esposa de Zeus y a la vez su hermana. Y Hefestos es el hijo de esta relación. Significa que acá tenemos a 3 dioses, lo cual supone que el cuarto elemento debe ser también un dios. Dentro de las opciones encontramos a Cronos, que sabemos que es el padre de Zeus, Hades, que es el hermano de Zeus, ¿no? Latona viene a ser un personaje divino, femenino, que en una relación con Zeus llegó a tener al hijo llamado Apolo. Atenea, que viene a ser la hija de Zeus. Bueno, y ahí aparece un personaje humano que viene a ser Edipo. Bueno, tendríamos que descartar el plano de Edipo acá. Encontramos alguna correlación de respuestas. Bueno, acá encontramos que, para empezar, los 3 vienen a ser personajes homéricos. Son personajes que forman parte del desarrollo del Iliada, mencionados por lo menos en la Odisea o referenciados en la Eneida. Lo cual me conduce hacia una posible respuesta acá de los mencionados, ¿no? Que vendría a ser en este caso Atenea, ¿no? Es más, podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Si mencionas a Hera con Zeus, que viene a ser los esposos, tendríamos a Hefestos, que es el hijo de Zeus, y el cuarto también tendría que ser un hijo de Zeus. Respuesta, hijo o hija, ¿no? Viene a ser Atenea, ¿no? Incluso acepta la otra relación posible, ¿no? Es decir, femenino, masculino, femenino, en ese orden, ¿no? La marcamos entonces. Atenea en este noveno ejercicio. 10. Egeo, Teseo, Peleo. Seguimos en el mundo griego. ¿No? ¿Quién es Egeo? Ahí es un rey de Atenas. Esta ciudad que ha sido honrada a la diosa Palas Atenea. Tiene Egeo como uno de sus reyes. Luego está mencionado Teseo. Teseo es largamente recordado porque es el primer rey de Atenas. Viene a ser Egeo y a Teseo, que vienen a ser reyes atenienses o reyes áticos. Luego se menciona Peleo, que es el rey de los mirmidones. Él finalmente se convierte en el rey de los mirmidones y es el padre de Aquiles. Bien. ¿Qué me dice? Allá, el cuarto, por mencionarse, tendría que ser otro rey. Ya, encontramos una posible respuesta por acá. Priamo, rey de Troya, que podría ser la respuesta. Héctor, que es el príncipe de Troya, que es el hijo de Priamo, no va como respuesta.
Ajax, ¿ya? Aquiles, Patroclo, no fueron reyes. ¿No fue Aquiles rey? No, no. Peleo, su padre, era el rey de los mirmidones, y justamente por su vejez, por su edad, ¿no? Por las condiciones en que ya se encontraba, no fue a la guerra y le cede el protagonismo a su hijo llamado Aquiles. Entonces la respuesta acá viene a ser Priamo, el sufrido y anciano padre, rey de Troya, que en un acto de humildad y sencillez va a rescatar el cadáver de su hijo, ¿ah? Que es una de las escenas más conmovedoras, sin dejar de repente de ser patéticas, en esta epopeya también. Bien, luego están los ejercicios para la clase. A ver. Opaco. Opaco. ¿Sí? Opaco, profe. Pues, no hay suficiente iluminación. Y cuando decimos diáfano, debe tener la suficiente iluminación y transparencia. El mediodía se caracteriza por ser diáfano. Y su antípoda, que vendría a ser las 00 horas, tendría que ser el antónimo. Cuando la visibilidad es más reducida, obviamente con ausencia de luna, sin luz artificial. Bien, acá hay una antonimia y buscamos la posible respuesta. A ver, si opaco es el antónimo de diáfano, respuesta. Áspero es antónimo de terso, ¿sí? No creo. Frágil de rígido, claro. Mejor respuesta. Frágil y rígido. Frágil es toda superficie o condición de la superficie de un objeto que es quebradizo, que se puede fraccionar con facilidad. Y rígido es que tiene la consistencia, la dureza y la duración respectiva. Sí hay antónimo. La E, frágil, rígido. Ahora, pero profe, ¿qué pasa en este caso si estamos definiendo en la relación de áspero y terso? Claro. ¿Qué pasa con áspero? Buscamos acá, ¿ya? La aspereza se refiere a las condiciones de una superficie rugosa, ¿no? Rugosa. Bien, ejercicio para la clase. Si de esa sangre, ¿cómo? Rabia esa saliva. Eso ya hemos resuelto. Monárquico es a desordenado. Bueno, si es monárquico, se supone que es un tipo de gobierno donde la autoridad máxima, tal vez por herencia, está gobernando y esa herencia seguirá su curso. Esta herencia va a continuar. Bueno, pero ¿qué relación habría con orden o desorden? Eso depende de la monarquía, ¿no? Si decimos que es monárquico, se supone que busca el orden, porque hay forma de hacerlo, de imponerlo. Con desordenado habría cierta relación de oposición. Esa relación de oposición más cercana se daría entre avaro y ahorrativo, porque el primero es sumamente limitado en sus gastos respecto a ahorrativo, ¿ya? Que no está limitándose al extremo, por ahí. Ahora, otras posibles respuestas entre soberbio y orgulloso, hay una más bien sinonimia, muy cercana, muy próxima, entre cuerdo y juicioso igual, entre rebelde e insolente, también hay cierta sinonimia, entre leal y decente no hay ese tipo de relación. Entonces, por esta ligera diferenciación que se está generando, la mejor respuesta está entre avaro y ahorrativo. El recodo del río, así como la curva de la carretera, también ya hemos observado y hemos visto esta respuesta. El metro,
Bueno, el metro es una unidad de longitud. Respuesta. Así como el decibelio es una unidad de sonido. Pasteur y la rabia. Respuesta. Koch y la tuberculosis. Ya también hemos visto. Inflexible con constante. Inflexible, constante. Bueno, hay una sinonimia, ¿no? Porque inflexible no se rinde, insiste, está porfiando. Lo mismo hace el constante. La mejor respuesta, lo más próximo acá, se da entre actividad y deporte. Los dos suponen ejercitación física de nuestros cuerpos. Bien, la que sigue. Recuesamula como ejército, pesa, soldado. Seguimos. 17. Las fibras constituyen un tejido, así como los ladrillos una pared. Seguimos. Anónimo, que no tiene nombre, ¿verdad? Oscuro, que no tiene claridad. Anónimo es el nombre, como oscuro es el claro. Seguimos. De arcilla se fabrica una maceta. Respuesta. De tronco una canoa. Seguimos. 20. El gavilán busca, persigue, a veces logra, a veces no, a su presa. Respuesta. Dardo. El dardo da en el blanco. El dardo es lanzado y pretende llegar al blanco, al bulbo. 21. Memoria es olvido. Bueno, la memoria y el olvido se oponen, ¿cierto? Hay una oposición ahí. ¿De acuerdo? Así como el hambre y la inapetencia. La sed. Dios y la religión. En este caso, ¿cómo los vamos a relacionar? La existencia de un Dios finalmente provoca la conformación de una religión en torno a ese Dios. Entonces, la existencia de un Dios causa la conformación de una religión. Así como, respuesta, el valor conduce hacia la existencia del heroísmo. ¿Ya? La D. Seguimos. La cortesía está conformada por modales, pero también pueden ser simplemente sinónimos. Es un acto de cortesía, o te falta cortesía, o te falta modales. Ahí puede establecerse la similitud. Entonces decimos, la cortesía está expresada en términos de modales. La cortesía se expresa con modales. Así como, esta es tu respuesta, la moral se expresa con principios. 23. 24. El reflejo es la consecuencia de la luz. ¿Sí? El reflejo es provocado por la luz. Así como el calor es provocado por el fuego. El calor es provocado por el fuego. Buscamos respuesta en el 25. El espía, ¿qué hace? O la espía, ¿qué hace? Busca información secreta. Respuesta, ¿qué buscamos? El agitador al rehén, no creo. Ahí está, ¿no? El corsario, ¿qué busca? Un botín. ¿Sí? El corsario está buscando un botín. Tan igual como la búsqueda de un pirata, que está buscando un botín. 26. La pena y la congoja. Acá hay una diferencia de intensidad. Estamos yendo de menos a más. La pena intensa viene a ser una congoja, más duradera, más lacrimógena, así como la risa y la carcajada. Alternativa C. A ver, claveles a flor. Claveles a flor. Bueno, aquí hay una relación muy elemental, ¿no? Clavel es una flor. Aplica tu método proposicional. ¿Qué decimos? Ah, el azul es un color. Elemental. Seguimos. 19. Acontecimiento. ¿Qué será? El acontecimiento, ¿en qué circunstancias, en qué condiciones? Ah, en el tiempo se va a dar, ¿no? Entonces decimos,
el acontecimiento se ubica en el tiempo, así como el valle se ubica en un espacio. Seguimos. La danza y el folclore. La danza es una manifestación del folclore. Respuesta. El cuento es una manifestación de la literatura. Seguimos. Jardín es a bosque. A ver, ubícate ahí. Jardín es a bosque. Estamos en la página 36. Jardín es a bosque. El jardín, de alguna manera, puede ser la síntesis de un bosque. Hay una diferencia de magnitud del jardín hacia el bosque, de menos a más. Respuesta. El aula y la escuela. ¿De acuerdo? El aula y la escuela. Anotamos la D. Seguimos. Sumamos. Ahora multiplicamos. También hay una diferencia de magnitud, estamos en de menos a más. Respuesta. Andamos. Corremos. La A. Seguimos. El conocimiento y el poder. ¿Cómo se relacionan? El conocimiento nos puede dar poder. El conocimiento nos puede dar poder. Decimos, el conocimiento da poder. Respuesta. La ignorancia genera esclavitud. ¿Sí? La C. Corrijamos otra forma, debe ser una S. La ignorancia genera esclavitud. El beodo y el abstemio. El que bebe en exceso y el abstemio que no bebe para nada. Opuestos. Contrarios. Buscamos la respuesta. El egoísta y el altruista. ¿Sí? El egoísta, que todo quiere para sí, y el altruista, que está dispuesto a compartir, ¿no? A dar. Ya, 24 la B. 25. El epílogo y el drama. El epílogo viene a ser el desenlace de un drama. ¿Cómo termina? Respuesta. El epitafio es el término de una vida. E incluso puede estar inscrito, grabado con una frase. Tenemos ahí la respuesta. Epitafio es la vida. 26. El filo forma parte del cuchillo. Filo del cuchillo. Respuesta. El mango de la escoba. La D. ¿Qué son los puntos? ¿Qué constituyen los puntos? Una recta. Una recta. Respuesta. Los eslabones forman una cadena. Seguimos. La duna es el conjunto de granos de arena. Respuesta. La hora es el conjunto de minutos. Listo. 29. Defoe es a viernes. Bueno. Defoe es uno de los escritores que modificaron la imaginación de sus lectores. Robinson Crusoe es su novela clásica que nos habla de uno de los más sonados naufragios de eso. Y Viernes es el nombre de su personaje. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. Autor es a personaje, la alternativa C. 30. El plebiscito, ¿qué busca? La consulta. El plebiscito busca la consulta. ¿Qué buscamos al subsanar? Reparar. ¿Sí? Reparar. La E. Seguimos. La historia, ¿qué hace la historia? Registra los acontecimientos de una sociedad. Respuesta. La biografía busca registrar los acontecimientos en la vida de un individuo. Cerrado el caso 31, la E. Bien, señoritas, 32. ¿Qué se practica en la morgue? La necropsia. La necropsia. Respuesta. ¿Qué se practica en un quirófano? Una operación. Una operación. Muy bien. Con eso concluimos lo que corresponde al bloque de los ejercicios para la clase. Bien.
Yo sé que con facilidad vas a llegar a las respuestas en el bloque de los ejercicios para el alumno, pero aún así resolvamos este último bloque de las analogías. A ver. Armes a guerra, como argumento es A, debate. Muy bien, debate. Blanco es a negro, como el día es a la noche. Caliente es a frío, como luz es a oscuridad. Calzado es a pie, como guante es a mano. Capitán es a barco, como alcalde es a pueblo. Conductor es automóvil, como presidente es a país, ¿correcto? A país. Doctor es a enfermedad, como paz es a guerra, paz es a guerra. Artículo es a constitución, como versículo es a Biblia. Muy bien. Automóvil es a garaje, como avión es a hangar, ¿verdad? El hangar es el depósito de los aviones. Chamán es a tribu, como doctor es a población, a sus pacientes. Champán es a licor, como leche es a... ¿Qué es la leche? La sustancia, ¿verdad? Esa sustancia, la sustancia líquida. Seguimos. Escritor es a libro, como pintor es a cuadro, ¿no? Puede ser cuadro, puede ser pintura, mural. Hambre es a comida, como sed es a agua, ¿correcto? Limón es agrio, como azúcar es a dulce, muy bien. Petróleo es a ostra, como pozo es a... Aquí hay que establecer los sanos. O sea, tenemos que leer de este modo. Petróleo es a pozo, ¿sí? Así como ostra es a... ¿De dónde se extrae el petróleo? De un pozo, ¿correcto? Y las ostras, de los fondos marinos, de los arrecifes. ¿Ya? Así sería nuestra respuesta. Arrecife. Pez es a agua, como pájaro es a aire. Muy bien, aire. Rector es a universidad, ¿correcto? Como director es a colegio. Correcto, correcto. Vamos. 50. Reloj es a tiempo, como termómetro es a temperatura. Correctísimo. Río es a canoa, como carretera es a coche. Correcto, muy bien. Sol es a día, sol es a día, como estrellas es a noche. Bien. Cerramos el desarrollo, no sin antes invitarte a seguir practicando este tipo de ejercicios, en respetar el orden en el que deben presentarse, ¿de acuerdo? Nuestras ideas, considerando que las palabras son expresiones de las mismas. Las palabras son expresiones de las ideas. La secuencia que vamos a tener en el desarrollo de un ejercicio debe ser de la relación hacia el orden y del orden hacia la naturaleza. Es una propuesta útil, funcional, pero también tenemos la otra propuesta, la conformación de proposiciones. Con las palabras que tengo en la premisa, que tengo ahí como par de palabras, debo construir una proposición. Esta constitución de la proposición debe conducirnos a una respuesta efectiva, certera y adecuada. Yo sé que no tendremos problemas con este tema, pues estos dos métodos son altamente funcionales. No sin antes invitarles a que relean este texto vargasiosiano titulado Recitando a Darío. Y qué mejor si para la siguiente clase ya me esperas con la lectura subrayada del texto Del desorden a la libertad, que lo encuentras en la página 38. Esta lectura anticipada nos va a permitir interactuar más fácilmente y de poder entablar diálogo para aplicarlo, en este caso, al tema de las preguntas por información implícita, pero que está relacionado a un tercer bloque de las analogías, y que esto nos servirá para poder
salir airosos de los diversos procesos de admisión que prontamente, asumo, nos estarán invitando las diversas universidades de nuestro país. Bien, gracias por su atención.